Bueno, a partir de este momento estamos empezando a grabar la clase. ¿Están viendo la pantalla ahí en este momento? Sí. Bien. Sí, bro. Sí, Esos dos ejercicios les habían quedado como tarea de la última clase que no fue virtual, sino que yo les dejé algunas actividades para que intentaran hacer. Obviamente que en la virtualidad es un tanto más complicado la resolución de los ejercicios para que pueda explicárselos paso por paso. Pero primero que nada quería ver con ustedes si habían podido hacerlo, si lo habían intentado hacer, qué les había resultado, cuéntenme un poquito. ¿O están todos muteados o nadie hizo nada? Profe, creo que no la. No, no, ¿Eso no es el que esto. hicimos en clase? No, esto no lo hicimos en clase. No, en clase. No. Estos, la semana pasada yo les mandé un correo, les dije que no íbamos a tener clase en vivo, clase presencial no tuvimos, porque el miércoles fue feriado por el censo, y les dije que para la próxima clase tenían que intentar resolver estos dos ejercicios. Se los mandé como adjunto a los dos ejercicios por mensajería interna del aula. ¿No lo vieron? Yo pensaba que hablaba de los que habíamos hecho en clase, yo pensé que eran los mismos. Sí. que había el último, que eran tres fuerzas, Sí. que Pero eso los hicimos en clase. sí, sí, Ujú. pero había dejado una parte de tarea, me acuerdo, Claro, que bueno, era el segundo punto, me parece, creo que algo así. aparte de eso, Sí. el martes o el lunes, no me acuerdo bien, les mandé un correo donde les especificaba hacer estos dos ejercicios de tarea para la próxima clase. ¿Nadie lo pudo hacer? Traté de hacer el primero, no sé Bien, si quedó bien. bien, buenísimo. ¿El resto? No, vi el mensaje, pero no. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Nos tomamos 5 minutos, 8 minutos, 8 minutos de la clase para que los lean, los revisen, tienen algunos numeritos ahí, no hace falta que los resuelvan, ¿sí? Pero traten de resolverlos ustedes en sus carpetas, en sus cuadernos, en lo que tengan, y en un par de minutos nos volvemos a juntar y a charlar un poco sobre los ejercicios. Dale, Pablo y Camila, si ustedes hicieron el primero o intentaron hacer el primero, enfóquense en tratar de hacer el segundo, ¿sí? El resto, Eric, Lucas, Mateo, ¿quién más tengo conectado todavía? Y Celeste, por favor traten de revisar los dos ejercicios, ¿sí? Listo.
Últimos 2 minutitos. Bien, volvemos. A ver, cuéntenme un poco, ¿qué pudieron hacer? ¿Qué les pareció? ¿Qué tiene de parecido con los ejercicios que hicimos en clase? Cuéntenme un poquito. ¿Quién, quién se anima? El primero es que había que hacer la fuerza resultante. Claro, perfecto. Ujú, Empujaba para un lado y para el otro. Y se hacía ujú. una resta al final. A ver, bien. Lo que te está pidiendo es que determines qué fuerza resultante va a existir sobre la carga Q2. La carga Q2 es la que está en el medio. ¿Sí? Si Sí. alguien, por favor, no me entiende o ve que voy demasiado rápido, me lo dice. De cualquier forma, esto vamos a hacer una explicación por encima de los dos ejercicios y la próxima vez que nos veamos en presencial los vamos a resolver estructuralmente, tanto el diagrama como la resolución analítica. Pero por el momento, y para que los puedan, ya que casi nadie lo hizo, porque bueno, no se entendió la consigna y lo que fuere, entendamos cómo funciona esto. Nosotros tenemos que calcular una fuerza, qué fuerza están realizando sobre la carga 2. Y tenemos en el sistema otras dos cargas, que son la carga 1 y la carga 3. Como esas cargas son negativas, ¿sí? La 1 y la 3, pero la 2 es positiva,
Quiere decir que, y ahora nos aislamos, hacemos de cuenta que Q3 no está, y miramos únicamente a Q1 y a Q2. Entre estas dos cargas se va a producir una fuerza, ¿sí? Que ¿cómo va a ser? ¿De atracción o de repulsión? Atracción. De atracción, porque son cargas con signo contrario. Entonces, lo que va a pasar es que esta carga 1 va a tender a una fuerza para allá, y esta carga 2 va a tender a moverse para este lado, para el lado de Q1, ¿se entiende? Ahí tienen que calcular la fuerza con los valores de Q1, que es 4 microcoulomb, con los valores de Q2, que es 2 microcoulomb, y la distancia que van a utilizar, ¿cuánto es? 5. 5. Exacto, 5, perfecto. ¿Por qué? Porque les dice que esto es un sistema de coordenadas cartesianas, ¿se acuerdan? El eje de las ordenadas, o el eje de las y, el eje de las abscisas, o el eje de las y, que les está diciendo que la carga Q1 está en el punto 0, 0, y está expresado en metros, eso les dice el ejercicio. La carga 2 está corrida hacia la derecha 5 puntos, o sea, 5 metros. ¿Sí? Entonces, acá van a calcular una fuerza que se va a mover para allá. Lo que nos interesa es qué pasa con Q2. Ahora nos venimos a este otro lado del sistema, dejamos de lado Q1 y vemos qué pasa entre Q2 y Q3. ¿Cómo va a ser la fuerza entre estas dos? Atracción también. Atracción. De atracción. Entonces, si nos focalizamos en Q2, Q2 va a tender a moverse para el lado de Q3. ¿Sí? Entonces, volvemos al ejemplo que teníamos en el ejercicio que hicimos en clase. Estamos en una cinchada. Uno nos está tirando una fuerza hacia Q3 y la otra nos está tirando una fuerza hacia Q1. ¿Qué teníamos que hacer en ese caso? Calcular las dos fuerzas, ver cuál es una más grande que la otra y restar la más grande a la más chica, y ahí nos va a decir hacia dónde se va a mover la carga Q2. Por último, ¿cómo van a hacer el cálculo de la fuerza entre Q2 y Q3? La carga 2 va a ser 2 microcoulomb. La carga 3 va a ser 5 microcoulomb. ¿Y cuál va a ser la distancia que van a usar? El Cuatro. promedio de 4. las dos. 4. Ningún promedio. 4. ¿Por qué? Porque si estamos ubicados en el punto 5 y la Q3 está ubicada en el punto 9, quiere decir que la distancia que hay entre Q2 y Q3 efectivamente es 4. 4 metros. ¿Se entendió eso? No sé quién dijo 4, pero está muy bien. Y también no sé quién dijo el promedio. No, no va a ser el promedio. Va a ser la distancia que hay entre 2 y 3. Que la distancia va desde 5, que estamos ubicados acá, hasta 9. Es decir, que hay 4 metros entre estas dos cargas. ¿Se entendió eso? Sí. ¿Para todos? Bien. Sí, profe. ¿Alguna duda con este ejercicio? ¿Alguna pregunta? No. Bien. No. ¿Qué me pueden contar del 3? Alguien que me lo lea, por favor. Se disponen tres cargas, Q1, Q2 y Q3, tal como se indica en las figuras. Suponga que la distancia entre Q2 y Q3 es distancia 1, 0,4 o 10 a menos 10 metros. Y la distancia entre Q1 y Q2 es T2 igual a 0,6 o 10 a menos 10 metros. A. Calculen la fuerza que ejerce la carga Q2 sobre la carga Q3. B. Determine el valor y la polaridad de la carga Q1 para que la carga Q3 permanezca en reposo. Bien. Entonces, en el apartado A, ustedes lo único que tienen que hacer es tomar, la carga 1 no existe, toman la carga 2, toman la carga 3 y le calculan la fuerza. ¿Sí? ¿Qué fuerza va a ser esa? ¿De atracción o de repulsión? ¿Qué opinan? ¿La del 1? No. La La primera del pregunta 2. que te hace es, calcula la fuerza que ejerce la carga 2 sobre la carga 3. De repulsión, Bien, ¿por qué va a ser de repulsión? porque son dos Son positivos. positivos. Porque son dos positivas. La Q2 y la Q3 son positivas. Entonces, ese ejercicio es sencillo
vincula dos cargas, la distancia que van a utilizar es la D2, que D2 es 0,6 por 10 a la menos 10, ¿sí? Entonces, esa parte es muy sencilla. Ahora bien, ¿qué les pide en el apartado B? Les está pidiendo que calculen un valor de carga para que la Q3, ¿sí? ¿Qué tiene que pasar con la Q3? Que se Que quede ahí. Queda en reposo. ¿Y qué quiere decir que quede en reposo? No se mueva. Que- Y si no se mueve, ¿cuánto tiene que hacer la fuerza? Igual. Creo. La fuerza resultante, o sea, vamos a armar el esquema. Nosotros tenemos una Q2 que va a estar actuando sobre una Q3, ¿sí? Sí. Que ya la vamos a calcular antes. Y después vamos a calcular, o vamos a necesitar, saber qué pasa con una Q1 sobre una Q3. Y lo que nos pide el ejercicio es que determinemos el valor de Q1, ¿para qué? Para que esa carga Q3 no se mueva. O sea que la fuerza resultante, esa que calculamos en el ejercicio anterior, en este caso ya la tenemos como dato. ¿Cuánto vale la fuerza resultante acá? Para que la Q3 no se mueva, ¿cuánto valdrá la resultante? No, no sé, profe. Si la carga no se mueve, ¿cuánto va a valer la fuerza resultante? Igual. Igual que la anterior, pero la fuerza resultante, ¿cuánto va a valer? Si a ustedes están en el medio de alguien, viene un compañero de la derecha y un compañero de la izquierda, y los dos lo empujan con la misma fuerza, ¿ustedes hacia dónde se van a Constante. mover? ¿Ustedes hacia dónde se mueven? Y hace el que tiene más fuerza. Les estoy diciendo que los dos los empujan con la misma fuerza. ¿Hacia dónde se Y mueven? se queda ahí. Nos Se quedamos queda ahí. ahí. Entonces Quedan en el lugar. la resultante, Y ¿cuánto bueno, es? igual, la misma. Las dos fuerzas son Cero. iguales, Cero. pero la resultante Cero. es cero. ¿Se entiende? La fuerza que te hace uno, la fuerza que te hace es la misma que te hace el otro. Dijimos que lo que teníamos que hacer, que si una fuerza iba para un lado y la otra iba para el otro, las restábamos. Si esas fuerzas son iguales, el resultado es cero. Bueno, eso es lo que nos está pidiendo este ejercicio. Nosotros en este caso no tenemos que calcular la resultante. Lo que tenemos que calcular es cuánto vale Q1, ¿sí? Para que esa resultante dé cero. La resultante ya la tengo. Es decir, tengo como dato la fuerza Q2, que la calculé en el apartado A, y tengo la resultante que es 0. Ustedes dicen bien, las fuerzas van a tener que ser iguales. Nada más que una va a tener que ir para la derecha y la otra va a tener que ir para la izquierda, para que la resultante sea 0. ¿Se entiende eso, chicos? Sí. ¿Sí? Creería que sí, ya cuando haga el problema Creería voy que a ver. sí. Bien, bien. A mí me va gustando. Bueno, Sí, hágalo al problema, así lo razono mejor. bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Para la próxima clase, que seguramente ya va a ser, ya nos toca presencial, lo que nosotros vamos a hacer es desarrollar los dos ejercicios en la pizarra para que queden correctamente resueltos. Más allá de eso, yo lo que les pido es que ahora que tienen la información, ustedes intenten hacer los dos ejercicios para que vayamos a esa clase con algo resuelto. No importa si no sale, pero con todos los datos que ustedes tuvieron hoy, ¿sí? Que traten de hacer tanto el 1 como el 2 con los dos apartados, el A y el B, ¿sí? Y en clase vamos a ver exactamente cómo se resuelve. Recuerden, en el primero, la dificultad que tiene el ejercicio está en el sistema de medida, con el punto 00, el punto 50, el punto 90. El resto es igual a lo que veníamos haciendo, ¿sí? Se está calculando una fuerza sobre la carga del medio que es positiva con otras dos negativas. Al ser las dos negativas, una va a tirar para un lado, la otra para el otro, restamos la más grande, la más chica, y ahí nos va a quedar un resultado. En el segundo, el apartado A es sencillo, vincula dos cargas, la Q2 y la Q3. Tienen la distancia, tienen el valor de las cargas, sacan la fuerza. No hay problema ahí. El apartado B es donde viene la dificultad. Lo que les está pidiendo es que la fuerza resultante sobre Q3
¿sí? Sea 0. Eso quiere decir que la Q3 permanezca en reposo, que no se mueva. Para que la Q3 permanezca en reposo, la fuerza que hacen la Q2 y la Q1, como ustedes muy bien dijeron, tienen que ser iguales. Nada más que una tiene que ir para un lado y la otra tiene que ir para el otro. ¿Se entendió? Sí. Sí. Bien. Sí. Los que vayan pudiendo avanzar y vayan resolviendo, no hace falta que esperen la próxima clase para mandarme las cosas. Si lo hacen en un cuaderno, en una hoja a mano, le sacan una foto, la suben al aula, me la mandan por mensajería interna y yo ahí puedo chequear si van bien, si van mal, si lo han hecho bien o no. ¿Puede ser? Bueno. Sí. Genial, chicos. Acá los dejo. Nos vemos en la próxima clase. Nos vemos. Nos Listo, vemos, profe. profe. Chao. No, profe.